Hola Luis, ¿cómo estás? Buen día Luis, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para todo el equipo, Estela. Bueno, supongo que tu urgencia, Luis, es el presupuesto 2024, que por lo que estuve leyendo, creo que vos mismo lo advertías ya, tiene un desfinanciamiento de entrada del 40%. Así mismo, Luis, 46% para ser exactos, pero sí, esa es una de nuestras acciones primarias, no solo de ayer, sino antes estamos ya trabajando, viendo cómo podemos reorganizar todo y estamos en una mesa en común con el Ministerio de Hacienda. ¿Cuánta plata es 46% más o menos, Luis? Y hace de cuenta que más o menos 1.000 y poco de millones de dólares es el presupuesto. O sea, cerca de Estamos 500, 400, sí, 460 millones de dólares. Exactamente, más o menos eso es lo que está descalzado el presupuesto para el año que viene. ¿Y eso es dinero para qué cosa, por ejemplo? Inclusive esto acá hay que también apuntar salario de docentes incluso. No. En general el porcentaje mayor es para las inversiones, reparaciones, en fin, para todo lo que se tiene como programas compensatorios, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos mirando eso para hacer de nuevo también, porque cada año se hace como una priorización, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar sobre la priorización de este año, pero que no, definitivamente no va a ser la nuestra, ¿verdad? Entonces, tenemos que darle un giro y también estamos trabajando en las alternativas para financiar esos programas que no son los gastos rígidos, ¿verdad? Y también tenemos deudas ahí pendientes con los gremios que también tenemos que introducir de alguna manera al presupuesto, por lo menos algo para ir calzando esas deudas que tenemos, ¿verdad? El presidente Peña dijo, Luis, en su discurso de Asunción, que en materia de educación ya no vamos a estar haciendo remiendos. Dice, en las escuelas y en los colegios, vamos a construir centros educativos. El plan es, en materia de inversión en infraestructura, es construir nuevas escuelas o colegios, Luis. Sí, parte del plan es construir nuevas escuelas. Nuevas escuelas, digamos, no significa que aparecen en otro sitio, en otro lugar. Están identificados los sitios donde las escuelas puedan tomar una envergadura mayor que la que tienen. Por lo tanto, es construir a lo mejor dentro de una misma escuela, pero darle una dimensión distinta, diferente, y sobre todo hoy, esto es muy sencillo, Luis, hoy mantener una casa vieja es más costoso que construir o hacerlo de nuevo. O sea, claro, uno va teniendo una cosa, un día se cae otra, otro día se cae otra, otro día. Entonces a eso también nos referimos con escuelas nuevas, ¿verdad? Y lo último, que no es menor, es que tienen que tener ya un rediseño pedagógico, es decir, cambiar un poco esa fisonomía de aulas unas al lado de otras y ver cómo le damos una dinámica pedagógica diferente a las construcciones para que podamos tener in situ ahí metido la biblioteca, los laboratorios, etcétera, ¿verdad? Y esto incluye, Luis, transporte escolar, porque hoy acá se resolvió este problema haciendo escuelitas en todas partes. Vos te vas a una zona alejada de, no sé, Caguazú, y hay ahí una escuelita que tiene con suerte 5 alumnos y 2 maestros, y obviamente nada de infraestructura. Pero porque no hay transporte escolar, vos podrías tener un gran centro educativo, a lo mejor en la ciudad, la que tenga más población en la zona, pero tenés que traer a los chicos hasta la escuela. ¿Se está planteando el tema del transporte escolar? Sí, esa es una hermosa discusión en el sentido de que tenemos que hacerlo. Creo que de alguna manera tenemos que solucionar el tema del traslado no solo de los niños, sino también de los profesores. Y eso tiene una complejidad muy importante en el sentido de que no siempre el transporte en condiciones donde estamos funciona, porque hay lugares donde
cuando llueve el transporte tampoco puede funcionar, entonces hay que darle una ingeniería local importante a eso. Es correcto lo que decís, hay más de 3.000 escuelas con menos de 50 alumnos, fíjate Luis, esa cifra es enorme. Y eso forma parte de un plan de ir potenciando las escuelas, de ir potenciando los centros, que debe ir acompañado de este tema del transporte, ¿verdad? Resolver el tema del traslado, resolver el tema de la movilidad de los chicos. Pero también por eso es importante fortalecer las escuelas locales para transformarlas en centros culturales o en centros de apoyo, que en determinadas circunstancias o días como estos puedan servir de contención y trabajo también para los chicos. Eso hay que aclarar, no es que acá se habla de que hay escuelas que van a desaparecer o como se piensa, no, lo que vamos a hacer es potenciar, centrar y a partir de ahí ver cómo vamos fortaleciendo los espacios locales, regionales para que nos ayuden en estas circunstancias. Claro, no solamente la educación formal, digamos, todo lo otro, los refuerzos se pueden hacer en esas escuelitas que hoy están. Fíjate, Luis, que podemos pasar a tener nosotros una escuela pública, un servicio público educativo fantástico, porque los chicos a la mañana van a su escuela centro y a la tarde van a sus escuelas regionales o locales donde se hace refuerzo y donde se desarrollan todas las actividades que en ese otro contexto a lo mejor no van a tener el tiempo de hacerlo. Podríamos tener una potencialidad de crecimiento enorme en tiempo y en gestión educativa, por un lado. Y por otro lado, también es importante señalar que una escuela rica en contexto cultural pobre no funciona, ¿sí? Nuestras escuelas, voy a dar un dato, si no, los chicos no tienen música, los chicos no tienen arte, los chicos no van al teatro, los chicos no van, o sea, no tienen esa dinámica de la vida cultural, no vamos mezclando con nuestra música, con nuestra danza, entonces el conocimiento se queda solo en lo que pueda leer en un libro. Eso tiene el límite de lo que pueda leer en el libro, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que ir dando un crecimiento también en el contexto cultural que rodea a la escuela, de manera que podamos ir creciendo con la propuesta educativa, no es solo el aula, ¿verdad? Entonces, en ese sentido también queremos trabajar y vamos a hacerlo. Ya estuve en conversación con la ministra de Cultura y vamos a hacer algunas intervenciones muy importantes en esa materia. Luis, ayer se planteó este tema de leer un libro de cuentos todos los días, o sea, la lectura como un estímulo, y bueno, estuvo el presidente leyendo, o sea, digo, como símbolo está muy bueno, pero esto se aterriza en una política pública a partir de ahora, quiere decir, hoy en las escuelas y en los colegios están arrancando con la lectura de un texto que atrape a los chicos y que les lleve a reflexionar. Así es, Luis. Va a ser una de las actividades, apenas pueda terminar de ordenar un poco la casa, el sentarme, conocer. Esta semana quiero tomarme el tiempo de saludar a todos los integrantes del ministerio, conocerlos, hablar con ellos y hacer de a poco un trabajo de ubicar a los mejores en los mejores lugares, o en los lugares que se necesitan los mejores técnicos, digamos, ¿verdad? En ese proceso estamos respetando a todos, respetando a las personas que tienen en este momento una sensación muy desagradable, digamos, que se da dentro de todos estos cambios. Cuando viene un nuevo ministro, todo el mundo está en zozobra, entonces quiero trabajar con la gente y me voy a tomar 2 o 3 días para eso, y después automáticamente ya estaremos dando esto que vos estás diciendo, es decir, todos los días la escuela va a empezar con un cuento, que para los más chicos puede ser un cuento, para los más grandes una parábola, una historia, pero esto era así, se hacía antes, ¿verdad? Se ponía la máxima, la maestra tenía que copiar y se reflexionaba. Bueno, hoy lo vamos a hacer a través de cuentos. Me quedé sorprendido con el nivel de reflexión de los niños ayer de 3er grado, espectacular, las preguntas que nos hacían, la reflexión que tenían, fue una ida y vuelta genial, porque eso es lo lindo, más allá del cuento. Lo importante es las analogías. Estábamos hablando de que la unión hace la fuerza, y entonces le preguntábamos a los chicos, ¿y dónde más esto se puede dar? Porque salimos del cuento, y entonces, y bueno, en el colegio, y cómo en el colegio, y en tal cosa, y cómo y en la casa, y con los hermanos, y siempre nos queremos y nos entendemos, y no, hay veces que no, hay veces, o sea, la discusión fue interesantísima
para mí muy profunda para un grupo de niños de tercer grado, y se dio a partir de una historia, de un cuento, ¿verdad? Ese es el poder que... Porque lo más importante, independientemente del cuento, es la reflexión que ahí se produce con cosas muy simples, con preguntas muy simples. Porque volviendo a la respuesta, lo vamos a hacer, queremos que todas las escuelas comiencen con esta reflexión y vamos a dar unas pautas de preguntas y de situaciones muy sencillas y simples que el maestro pueda recibir y ponerla en marcha. Una cuestión final que te quería preguntar, Luis. Después tienen acá Estela preguntas, Juan Carlos también seguro. Sin entrar ya en el debate ni en el conflicto sobre el famoso tema de la donación europea, que es importante en términos de financiamiento. Vos estabas hablando, 460 millones de dólares tenemos de agujero. ¿Es posible, Luis, conversar, digamos, con la gente de la Unión Europea y con los propios legisladores y encontrarle una salida diplomática a esto, en el sentido de, bueno, hay miedo con respecto, yo creo que son fantasmas, pero bueno, hay gente que supone que genuinamente tenga miedo o se usó políticamente y hoy tiene que encontrarle una salida y negociar sin aprobar una ley que anule esto, sino negociar una adenda que diga que no se va a tratar tales o cuales temas. ¿Hay alguna forma de encontrarle una salida inteligente a esto y que no se convierta en un fardo financiero más para tu administración, Luis? Yo creo que sí, estamos trabajando en eso. Yo tengo mucha confianza, estamos en un esquema de intervención con los senadores, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Hacienda. Es decir, hay un trabajo que se está haciendo para buscar esta salida inteligente, como vos bien le llamás, y yo creo que sí, que tenemos que poner los nuevos términos. Por otro lado, las cooperaciones en general, habrá algunas que no, pero en general no vienen al país a hacer algo que no esté desarrollado o diseñado por el país. Claro. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos qué pasó hace 2 o 3 años cuando se estableció este modelo de cooperación, que paraguayos que estaban en ese momento en el contexto de poder definieron esa situación. Y bueno, hoy estamos otros que vamos a definir y que vamos a orientar esos recursos a estas necesidades que son urgentes y que tenemos yo tengo la esperanza y que vamos a través de la iniciativa de juntarnos todos, llegar a un buen acuerdo, porque eso es, el país es el que marca las líneas y las pautas de qué quiere recibir la cooperación. Por eso se llama cooperación, porque ellos cooperan con nosotros, pero somos nosotros los que le tenemos que decir dónde necesitamos, y nosotros necesitamos, como bien estábamos hablando ahora, en muchos aspectos de calzar ese presupuesto incluso para el año que viene, ¿verdad? Entonces yo creo que es un recurso que si está ahí no se va a desperdiciar, pero tiene que seguir las normas y las pautas que nosotros nos trazamos para este nuevo tiempo, ¿verdad? Sí, ministro, la gobernabilidad es muy importante porque, y sobre todo el Ministerio de Educación, que es, hay que tener mucha muñeca política, por llamarlo de alguna manera, para que usted pueda gobernar. ¿Cómo le va a llevar adelante con los sindicatos? Ahí los supervisores, los docentes tienen como fuerza propia, diríamos, y usted sabe que eso está altamente politizado. ¿Qué tal, Estela? Sí, es así. Es una de las tareas más difíciles, pienso yo, en esta complejidad que significa ser ministro de Educación, que tienes que tener ideas lindas en el ámbito pedagógico, pero si no tenés ese ejercicio de la danza política, después es muy difícil, porque toca personas y las personas gestionar intereses contrapuestos. De eso se trata la política. Entonces ahí ese es el primer gran escenario, articular los intereses contrapuestos, ¿verdad? Y lo segundo es que yo en ese sentido vengo con una ventaja en esta línea. Es decir, el presidente de la República, Santiago Peña, hoy es el líder de la educación. ¿Y eso qué quiere decir? Yo lo decía, 2 cosas. Él es el líder político y es el líder económico. Es decir, vamos a buscar con él juntos los recursos, y él es el líder de la articulación de la gestión política. Esa fue un poco la idea desde un comienzo. Con eso quiero decir que
tenemos posibilidades de articular desde la misma presidencia. ¿Por qué? Porque hay veces que la acción, como bien señalás, del ministro no es suficiente porque hay otras fuerzas dentro del ejercicio de la vida política que en una comunidad tienen más impacto, ¿verdad? Un gobernador, un intendente. Entonces se necesita una acción política que trascienda las mismas posibilidades y fuerzas del ministro. Y en ese sentido el presidente está dispuesto y es el que va a liderar todos estos procesos. Ese es un camino. Y después el otro camino es regionalizar, ir a la zona, hablar, poner en marcha los consejos departamentales de educación y reglamentar que cada 2 años se realicen los congresos departamentales. ¿Qué te da el congreso departamental? Es la reunión de todas las fuerzas de una comunidad, en donde puede existir de alguna manera ahí el control mutuo, ¿verdad? Tuvimos una experiencia en Gobernación, en Misiones y en Cazapán, donde se trabajó los programas lectoescritores, se trabajaron desde esta perspectiva de una comunidad que apoya, y realmente el desarrollo fue importante, porque ahí se sentaba todo. Están las iglesias, están las cooperativas, están los empresarios, están los profesores, están los sindicatos, están las supervisiones, se sientan todos diseñan y entre todos van adelante, ¿verdad? Entonces ahí la labor del ministro es más simple y más sencilla, entre comillas, porque ya hay que supervisar ese acuerdo que esa comunidad tuvo. Entonces, con los lineamientos, lógicamente, que le marca el MEC, pero en ese acuerdo entraron todos y todos ejercen mutuamente un control. Yo creo mucho en este modelo. Este es el modelo que también hablamos de un cambio en la gestión. Si todo está centralizado en Asunción y en la mano de un ministro, yo creo que no estamos acertando en el modo de gestionar una educación mucho más ágil y una educación que se pueda blindar de alguna manera a estos vaivenes, ¿verdad? Algunos sostienen que hoy todavía los municipios y las gobernaciones no están maduros para este ejercicio y probablemente sea cierto, pero si no lo iniciamos, nunca vamos a salir de la centralidad. Yo creo que esa centralidad excesiva que hay de la gestión política y educativa en Asunción es uno de los elementos que perjudica a la educación. Ministro, a ver, me respondí y me sorprendió la respuesta de un chico de 8º grado, departamento central, me parece atinente decirlo también, colegio privado, y me dice, cuando le pregunté sobre la biblioteca, si con qué frecuencia van, qué uso le dan a la biblioteca, y me dice, no, la biblioteca hoy día es una especie de depósito donde están unos mapas. Y sí, entonces, ¿qué uso se le da? ¿O se le recomienda o se le instruye desde el Ministerio de Educación, ahora que estamos hablando otra vez de la lectoescritura, a las bibliotecas? ¿O hay que invertir en adelante ya a lo digital, porque es lo que tiene mayor acceso, pero la realidad tampoco es homogénea en todo el país? No. Bueno, ¿qué tal, Juan Carlos? Mira, 2 cosas ahí, 2 comentarios. El primero, las bibliotecas tienen que estar en el aula. Esta es una discusión que tuvimos y justamente dijimos, si sigue siendo esa gran pieza a la que nadie quiere ir, no va a tener sentido. Sí. Entonces invertimos, los libros vienen al aula. Un pequeño mueble con los libros básicos que tienen que tener, que tienen que estar, es mucho mejor que esa gran biblioteca llena de libros a los que nadie acude, ¿verdad? La biblioteca tiene que ser algo cercano al niño, el libro tiene que estar en el camino. A mí me decía alguien alguna vez, si vos querés que alguien lea un libro, déjalo en el camino. Decía, nunca le digas lee, déjalo en el camino, ponés en tu sala, en la mesa, y la persona viene automáticamente, agarra y lee el libro, mira, da la vuelta. Entonces el libro tiene que estar en el camino, Entonces las bibliotecas que nosotros planteamos son de aula, son de sala de clase. Eso por un lado. Y por otro lado, ahora Suecia es uno de los países que tiene mejor calidad de lectura comprensiva o comprensión lectora. Y en las últimas mediciones volvieron atrás. Entonces ellos están planteando que la lectura que se hace con papel, libro, tiene ventaja sobre la lectura digital. Entonces, por lo menos hasta el 6º grado, tenemos que darle fundamentalmente el encuentro con la lectura de papel. Después podemos ver la tecnología ya quizás para la media, que me parece muy acertado, y que ahí podemos ver otros sistemas, a lo mejor de bibliotecas ya metidas dentro de una tablet. Ahí tenemos que ver si reanimamos estas bibliotecas virtuales que teníamos antes, como Reva, por ejemplo, que es muy interesante, que tiene la biblioteca hoy
digital no es solo libros, son videos, son fotos, en fin, hay una cantidad de elementos que son muy interesantes. Y ahí viene lo otro, son interesantes para que el maestro pueda utilizarlo. Ahora, la biblioteca en las salas y los libros en la mano de los niños, ese es un poco el objetivo. Luis, bueno, un gusto siempre. Ojalá podamos seguir conversando. Creo que tenés buenísimas ideas. Ojalá tengas el respaldo político y la fuerza y la cintura para poder aplicar esto. Mi respeto, Luis. Gracias. Gracias, un gran saludo, Luis, y es un desafío enorme que lo tomamos porque no tenemos margen de error con la educación. Y quiero aprovechar para comentar esto, es decir, la educación la hacemos todos tenemos que estar en esta dirección de poner a la educación en el centro. Y solo con esto termino, Luis, después de yo no me acuerdo, pero hace mucho tiempo que en educación no se ponía en el centro de la educación lo pedagógico. Y eso lo estamos haciendo, ¿verdad? Es muy importante la construcción, es muy importante la alimentación, pero ¿de qué nos sirve tener escuelas hermosas, lindas, bien pintadas, con todo lujo, cuando no hay aprendizaje adentro?